Cheren, 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 cheren. Micro 4 tercios full frame, ¿cuál es mejor? Cheren, 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 cheren. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rumbo. Bueno, muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Rumbo. Volvemos con cosas técnicas. Micro 4 tercios, full frame, tamaños, cifras, datos. Bueno, pero creo que puede ser muy interesante este tutorial. Y creo que hay un cierto equilibrio últimamente en los vídeos que estoy subiendo. Yo creo que está bien, ¿no? Con el vídeo de conciencia, una videocreación con mensaje, después el vídeo del equipo, así cuestiones más técnicas, más materiales, después el fotoblog de viajes, en Patagonia, ahí bonito, y después el vídeo de edición. Entonces, yo creo que está bien equilibrado, ¿no? Pero bueno, me encantaría saber qué tipos de vídeo te aportan más o te gustan más y que me lo pongas en los comentarios para yo tener un feedback directo, no solo de cuestión de visitas, sino directo, de qué tipo de vídeos ayudan más o gustan más, porque bueno, yo intento que ayuden todos. Así que hoy vamos a ver las diferencias entre full frame, micro 4 tercios, otro tipo de tamaños de sensores, realmente entender en profundidad qué significa tener una cámara con un tamaño de sensor, con un tamaño más pequeño, uno es mejor, otro es peor, porque en general, bueno, si ya se sabe, ¿no?, que full frame es mejor, más grande mejor, ¿no? Siempre, eso es así, es más grande mejor. Bueno, voy a intentar que lo entendamos en profundidad y después al final pues os voy a dar mi opinión y aunque parezca un vídeo muy técnico, quizá al final no lo sea tanto, como siempre me pasa. Siempre saco ahí puntita a las cosas. Entonces, vamos directamente al lío. Vale, mi opinión es que lo más importante es entender cómo se comportan las lentes, las ópticas, respecto a los tamaños de sensor para realmente entender cuándo usar unas cosas u otras, las ventajas de una tecnología u otra. Porque creo que la calidad de imagen, por lo menos con las cámaras que yo estoy probando, no dependen totalmente del tamaño del sensor. Unos tienen una cualidad, otro tiene otra cualidad. Pero ahora mismo os voy a dar al final mi conclusión y las cámaras que yo estoy usando depende de la situación porque no va en función del tamaño la calidad de la imagen. Es decir, depende de otras cosas y sobre todo, como siempre, de lo que sepamos hacer con nuestra herramienta. Porque como vamos a ver, incluso ni siquiera cuestiones como profundidad de campo, calidad de imagen y todo esto, depende del tamaño, ya veréis. Así que vamos a usar estas dos candidatas, que son la A7 III y la GH5S, que compré en Fotografiarte y, como sabéis, siempre os dejo enlaces en la descripción. Las dos que estoy utilizando ya ahora y que estoy comparando, tengo muchas cosas más que comparar, pero bueno, ya podía contaros un poquito de opiniones. Entonces, una tiene un sensor full frame, la Sony A7 III, y la otra tiene un sensor micro 4 tercios, que es más pequeño. Más o menos es como la mitad de tamaño el micro 4 tercios, para no meternos aquí en números y por qué este tamaño, por qué el otro. Lo principal que uno se da cuenta al usar estas cámaras es que, por ejemplo, si utilizamos una misma distancia focal, es decir, un 50 milímetros, y hacemos una foto a un objeto desde la misma distancia, en ambos casos, tenemos cosas diferentes. Es decir, yo hago una foto 50 milímetros con full frame, sale esto. Hago una foto desde el mismo sitio con micro 4 tercios y sale esto. Es diferente. ¿Por qué? Pues vamos a verlo, vamos a entenderlo. La respuesta corta es que un 50 milímetros proyecta una imagen determinada. Entonces, si el sensor con el que captamos esa proyección es de un tamaño concreto o más grande, entonces la imagen final es más grande. Pero si el sensor que tenemos y que está captando esa proyección del 50 milímetros es más pequeño, entonces la imagen resultante será más pequeño. Es decir, proyectamos una imagen y después, según la superficie que tenemos que está capturando esa proyección, pues tendremos un resultado diferente. Eso, bueno, hasta aquí todos lo entendemos, ¿no? Sensor más pequeño, a igualdad de distancia focal, pues tenemos resultados diferentes. La respuesta larga, si la otra era corta, esta es la larga, es porque tenemos que tener en cuenta un concepto clave, que es el factor de multiplicación. ¿Qué es esto y de dónde surge? Bueno, para ello nos tenemos que remontar a 1888, cuando se inventó la cámara Kodak Brownie. Bueno, se introdujo al mercado, no es que se inventara, se introdujo, y W.K.L. Dickson, que trabajaba para Thomas Edison, vio que si dividían la película, que por entonces se usaba, que era 70 milímetros, era mucho más manejable en esta cámara y además se usaba mucho menos material. Entonces vieron que los resultados aún así eran buenos. Entonces poco a poco se fue introduciendo en la industria como un estándar. Incluso en fotografía se fue adoptando este estándar de la película de 70 milímetros dividida por la mitad 35 milímetros, que en realidad son 36 milímetros por 24 milímetros de tamaño. Entonces después luego Leica
Leica, lo introdujo como el estándar en sus cámaras y ya pues desde entonces, creo que fue en 1913-1914, se quedó como el estándar en fotografía, 35 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las lentes se numeran, se ponen los milímetros de distancia focal con respecto a este estándar. Así que si tenemos una cámara de un sensor que no es estándar, es decir, que no es 35 milímetros, sino que es más pequeño o más grande, entonces tenemos que aplicar este factor de multiplicación a la lente para saber realmente cuál sería el equivalente si nuestro sensor fuese estándar de 35 milímetros. Entonces, por ejemplo, el Super 35, 16 milímetros, Super 16, 8 milímetros y demás son sensores más pequeños, entonces tenemos que aplicar un factor de multiplicación. Y si tenemos sensores más grandes, como el 70 milímetros de IMAX o formato medio y demás, tenemos que aplicar otro factor de multiplicación. Depende de si es hacia abajo o hacia arriba. Ahora, ¿cuál es el factor de multiplicación de cada cámara? Pues tenemos que ver qué sensor tiene y simplemente buscarlo. Si no lo sabemos, si tienes un sensor APS-C, pues suele ser 1,5, en las Canon es 1,6, en las micro 4 tercios como Olympus y Panasonic es 2, pero en cámaras de 70 milímetros, formato medio, pues es menos de 1, es 0,60 y algo o por ahí, porque los sensores son más grandes. Así que en nuestro ejemplo de la fotografía, si queremos obtener de este mismo objeto la misma fotografía, la misma composición, entonces tenemos que aplicar a la distancia focal del objetivo para la cámara full frame el factor de multiplicación, es decir, dividimos, si era un 50 milímetros, entre 2, que es el factor de multiplicación de la Panasonic GH5S. Entonces obtenemos que sería un 25 milímetros. Así que ponemos un 25 milímetros y probamos. ¿Y queda igual? No queda igual. ¿Por qué? Pues porque estamos utilizando una lente diferente. No es un 50 milímetros, es un 25 milímetros. Entonces la profundidad de campo de las lentes cambia con respecto a la distancia focal. No tendremos la misma parte de la imagen enfocada. Cambia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchos dirán, ¿lo ves? No se obtiene lo mismo. Con las cámaras micro 4 tercios no se puede obtener ese desenfoque tan bonito de las full frame. Son peores. Bueno, no es del todo cierto. No depende totalmente del tamaño del sensor que tengamos más o menos desenfoque, sino que es que a las lentes no solo tenemos que aplicarles el factor de multiplicación a la distancia focal, sino también al diafragma para realmente tener un equivalente. Entonces, igual que hemos dividido la distancia focal entre 2, dividimos el F, el diafragma, la apertura, el iris, entre 2. O sea que si estamos usando un F4 en la full frame 35 milímetros, dividimos ese F4 entre 2 y nos queda F2. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora estamos abriendo más el diafragma. Estamos compensando, porque tenemos una distancia focal diferente, el desenfoque será lo mismo, pero estamos dejando pasar más luz. Entonces también tenemos que ajustar el ISO si no queremos variar la velocidad de obturación. Entonces, ¿cómo se calcula el ISO equivalente? También dividiendo por el factor de multiplicación, pues casi. Se divide el ISO que estamos usando en la cámara full frame, pero dividido por el factor de multiplicación al cuadrado. Entonces, si el nuestro era 2, 2 al cuadrado es 4, así que tenemos que dividir el ISO entre 4. Si estábamos usando ISO 400, dividimos entre 4 y nos queda 100. Así que, para tener el equivalente de una full frame 50 mm F4 ISO 400, tenemos que usar una micro 4 tercios 25 mm F2 ISO 100 y tendremos exactamente lo mismo. Y muchos dirán, pero la compresión de la lente no es igual. Es decir, no es lo mismo hacer un retrato con un teleobjetivo que con un gran angular. Pues sí, es lo mismo. Si nosotros hacemos una foto al sujeto desde exactamente la misma distancia, la compresión es la misma. Es decir, las proporciones son las mismas de una persona que fotografiamos con estas dos lentes, a no ser que, claro, queramos llenar el fotograma con la persona. Si queremos llenar, igual que llena un teleobjetivo, el fotograma con la cara de una persona, tendremos que acercarnos para que con un gran angular llenemos el fotograma con la cara de la persona. Si nos acercamos, entonces ya sí, la compresión es diferente, se deforma la cara, etcétera, etcétera. Pero el resultado con ambas cámaras, con los dos casos que he dicho, será igual. Entonces, otro mito que estamos viendo es que las cámaras micro 4 tercios son peores en situaciones de poca luz. Pues si aplicamos todas estas cosas, no, porque estamos dejando pasar más luz, bajamos el ISO, y si las cámaras son de categorías similares, entonces tendremos resultados similares de ISO. Y también otra cosa que se suele entender mal, se piensa que las cámaras micro 4 tercios, como tienen un sensor más pequeñito, entonces cogen menos luz, y entonces la exposición es diferente con una misma lente. No, esto no es verdad. Sí que la luz total es menor, pero la exposición es la misma. Si tenemos un 50 mm f4 en ambas cámaras,
con la misma velocidad de obturación, el mismo ISO, la exposición es la misma. Eso no cambia. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros estamos usando una full frame y estamos usando un objetivo 90 mm 1.4, por ejemplo, que es un toque como muy especial, ¿no? Para el retrato hay mucha gente que lo ansía eso. Pues que para que tengamos lo equivalente en micro 4 tercios necesitamos un 45 mm 0,7. Entonces esto no existe. Y bueno, en casos como 50 mm que no son tan extremos, sí que tenemos, en vez de un 50 mm 1,8, tenemos objetivos 25 mm 0,9, que es equivalente, pero en general estas lentes son mucho más caras, como este Voigtlander, y además son manuales, y sin embargo en Canon tenemos un 50 mm 1,8 súper barato, por 100 euros. Entonces sí que en ciertos aspectos se complica más tener lo mismo en un sensor pequeño que en un sensor grande, en ciertos aspectos. Y también se nos dice muchas veces que las lentes son mucho más pequeñas porque el equivalente en micro 4 tercios pues, es mucho más pequeño, porque el sensor es más pequeño, la imagen proyectada es mucho más pequeña, entonces no hace falta tener una lente tan grande. Así que tenemos este 35-100, que ¿a qué sería equivalente en full frame? 35-100 sería equivalente a 70-200, multiplicamos por 2 para tener en full frame. Entonces, fijaos qué diferencia, y uno puede decir, entonces es mucho mejor porque es mucho más pequeño, es mucho más cómodo, incluso esta es más barata que esta. Entonces, claro, es un poquito engaño porque lo que os decía antes, si aplicamos solo el factor de multiplicación a la distancia focal, no tenemos una lente equivalente. Tenemos el mismo f, es decir, yo aquí tengo f2,8, y aquí tengo f4, no, pensaba que este era 2,8. Bueno, imaginaos que este fuese 70-200 f2,8. Podría tener supuestamente un equivalente, f2,8, 35-100, sería un equivalente. Pues no, porque también tenemos que aplicar el factor de multiplicación a la apertura. Entonces, si tenemos un 70-200, supongamos que este lo es, f2,8, para tener lo equivalente en micro 4 tercios necesitamos un 35-100 f, ¿cuál será? f2,8 entre 2, 1.4. Y esto no lo hay. No lo hay, y cuando hay algunos casos similares que nos permiten, por ejemplo, un 12 mm 1.4, nos limita porque ya no es un zoom, no es la misma versatilidad. Entonces, hay limitaciones y hay algunas cuestiones que no se entienden bien. Estas lentes en micro 4 tercios son muy buenas, pero no son totalmente equivalentes, porque el f no tiene aplicado el factor de multiplicación. Entonces, aún así, creo que hay que entender que no siempre necesitamos ese súper desenfoque, esa sensación de todo, no se ve nada detrás, solo se me ve enfocada la pestaña, porque muchas veces en cine no se utiliza eso. En cine no se utilizan aperturas tan grandes muchas veces, porque en cine, en general, salvo cuestiones muy concretas, no quieres que no se distinga nada. Los decorados, los colores, todo eso cuenta en la narración. Los demás personajes, no quieres tener una profundidad de campo tan exagerada, tan pequeña. Entonces, por eso, con las micro 4 tercios, realmente, depende de lo que vayamos a hacer, no necesitamos un desenfoque tan brutal como nos da una full frame. Y sobre todo, como os digo, porque en cine muchas veces se utilizan sensores más pequeños que full frame, se utiliza Super 35. Pero hay que entender realmente las dos tecnologías para quedarnos con una o con otra según lo que nosotros necesitemos. Vale, entonces, dicho esto, realmente sí, es más pequeño los objetivos, no son igual, no tienen la misma profundidad de campo, a no ser que tengamos un equivalente tanto en apertura como en distancia focal. Pero entonces, ¿qué ventajas tiene? Porque ahora mismo están sacando la Sony, que parece que están cogiendo todas las ventajas de tamaño y demás y capacidades de las micro 4 tercios y le están poniendo en un full frame. ¿Qué ventajas tiene realmente un sensor más pequeño ahora mismo? Pues las tiene. Cuando tenemos un sensor muy grande, necesitamos un procesador muy potente para poder procesar todo eso y después tener un resultado final bueno, de calidad. Sin embargo, cuando tenemos un sensor más pequeño, en un cuerpo del mismo tamaño, tenemos más margen, por ejemplo, para el estabilizador, para hacer una estabilización mucho mejor. Y entonces, de hecho, la GH5 tiene un estabilizador mucho mejor que la Sony. La Sony tiene un estabilizador bastante pobre porque la bayoneta es muy pequeña. Es decir, el espacio que tiene el sensor enorme en la bayoneta pequeña es mínimo. Entonces, las variaciones que tiene son mínimas. Por eso dicen que Sony está ahí como capado en el sentido de estabilizador porque no tiene margen de maniobra. Además, como tenemos un sensor pequeño en la GH5, es mucho más fácil que ese sensor no se sobrecaliente porque no es tan grande, no hay que meterle tanta electricidad, tanto procesamiento, entonces
puede estar la GH5 grabando 4K 60 fotogramas por segundo, 10 bits, 422 durante horas, si tenemos ahí una buena tarjeta o un disco duro externo enchufado o lo que sea y tenemos la cámara enchufada a corriente. Sin embargo, con cámaras full frame en un cuerpo tan pequeñito y hay que meterle tanto poder de procesamiento, pues al final tenemos ciertas limitaciones de momento. Luego no se sabrá, por eso hay gente que dice que los micro 4 tercios están destinadas a morir, porque cuando tengamos todas las ventajas de micro 4 tercios en una full frame no hará falta. Pero ya os digo que hay ciertas cuestiones que son diferentes y bueno, no todas las cámaras profesionales de cine tienen tamaños de sensor tan grandes. Vale, inconvenientes claros que veo yo, bueno, teniendo en mente que no hace falta siempre tener lentes totalmente equivalentes al full frame, si nos vamos a dedicar exclusivamente a fotografía y vamos a hacer grandes impresiones o vamos a utilizar después mucho el recorte en la edición, tener una cámara con un sensor más pequeño implica tener menos píxeles o más apretados porque tenemos menos espacio. Entonces, cuando queremos hacer grandes impresiones, sí que notaremos la diferencia con respecto a un sensor grande que tiene el doble de megapíxeles. Por ejemplo, para paisaje y para hacer o publicidad, grandes impresiones, carteles de publicidad, pues si tenemos una cámara con 50 megapíxeles o 47, como la Sony, como las Canon, pues entonces tendremos limitaciones si hacemos fotografías con una cámara con un sensor más pequeño. Eso es claro, si vamos a hacer fotografía, por eso la GH5 está tan enfocada a vídeo. Es una cámara brutal de vídeo, es decir, todas las cuestiones que le han hecho, todo el procesamiento de la imagen, los tropecientos mil códecs que le han metido, después todas las cuestiones personalizables, o sea, está a un pasito de una cámara súper profesional de vídeo. Yo estoy encantadísimo, estoy haciendo pruebas y ahora os voy a contar un poquito más. Pero por eso ha sacado Panasonic pues su serie S1, que son full frame y están enfocadas a fotografía, aunque también tienen muy buenas cualidades para vídeo, pero bueno, tienen ciertas cosas que la hacen mucho peor para vídeo que la GH5, entonces supongo que estarán protegiendo o un nuevo lanzamiento de otra full frame o la GH6 o bueno, habrá que ver. También se suele decir que un inconveniente grande es que son mucho peores en cuanto a ruido, pero la GH5S, por ejemplo, o la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, ambas tienen ISO dual, es decir, tienen como si fuese dos ISOs nativos. No me voy a enrollar mucho, pero prácticamente que tienen la imagen más limpia a un ISO muy bajo y después otra vez imagen súper limpia a un ISO mucho más alto de 1250, por ejemplo. Entonces la GH5S es genial en situaciones de poco ruido, por eso ese tema tampoco lo tenemos, no es un inconveniente. Así que bueno, toda esta teoría está muy bien, nos hace entenderlo todo, pero creo que después no hay nada como probarlo por uno mismo y ver los resultados y las sensaciones. Y para mí esa es la prueba definitiva para saber si vamos a optar por una tecnología o por otra. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Pues probarlo. Yo empecé con la GH2, GH3, GH4, después pasé a Sony, A7R, A7R2, A7 III y ahora estoy comparando A7 III con la GH5S. Entonces, así de primeras, para no enrollarme, la calidad de la GH5S me parece brutal. Incluso aunque no grabemos a 10 bits, que puede grabar 10 bits 422, que si no conoces qué es esto ya lo iré explicando. Aunque grabemos a 8 bits y no pasemos a esa calidad que digo, la sensación es como mucha mejor imagen. Los tonos de la piel, incluso lo han mejorado con respecto a la GH5. Esta GH5S tiene mucho mejores tonos de piel. Me parece todo como una sensación como mucho más calidad, mucho más limpio, mucho más nítido para este tipo de vídeos, para tutoriales. Y la estoy usando mucho en estudio y me está encantando. De hecho, creo que va a ser mi cámara principal en estudio y se ajusta muy bien a mis necesidades. Ahora, para situaciones fuera de estudio, ¿se ajusta tanto? Pues quizá no. ¿Por qué? Pues porque el enfoque automático no es tan bueno. Es decir, hay ciertos truquitos, dicen que si ponemos el ángulo de velocidad de obturación, bueno, se puede poner por velocidad o por ángulo. Si lo ponemos a 179 en vez de 180 y cambiamos unas cositas más, la GH5 pues mejora mucho el autofoco, pero me parece que con mis pruebas no es igual de fiable que la Sony. Entonces, ahí la Sony me ofrece algo que no me ofrece la GH5 y cuando estoy fuera, por ejemplo, en un paisaje y estoy haciendo una órbita alrededor de una persona y voy cambiando de distancia con respecto a la persona, necesito un gran autofoco, pues no voy a utilizar la GH5. Pero cuando estoy en el estudio, estoy probando y cuando quiero una imagen muy nítida, muy limpia, con unos bonitos degradados del fondo, que no sé si os habéis dado cuenta, pero me parece mucho más bonito que con las otras cámaras. Quiero que se me vea bien nítido, con un tono de piel bonito. La GH5 me da muchísima calidad y lo que yo más grabo prácticamente son tutoriales y los cursos. Entonces,
fuera grabo, pero no tanto. Sin embargo, para fotografía, pues ya os he dicho, un sensor grande, muchos megapíxeles, bueno, la A7 III no tiene tantos, pero la 7R2 tiene muchos megapíxeles, un rango dinámico muy bueno, pues se ajusta muy bien a eso. Por eso hay que conocer muy bien nuestras necesidades y las cualidades de la cámara que estamos usando. Entonces habrá gente que me dirá, pero incluso ¿no es una traba aquí que no tengas un buen autofoco? Bueno, antes sí, con la GH4, la implementación con la app que tenían y el enfoque era un lío, era muy incómodo. Tenía que poner yo aquí un pivote, enfocarlo, me sentaba yo, se iba. Sin embargo, ahora con la GH5 súper cómodo. Conecto con un par de clics en la pantalla, que es pantalla abatible, me puedo ver mientras me estoy grabando, mejoras de vídeo. Hago un par de clics, conecto el wifi, conecto a la aplicación del móvil y me veo en la pantalla del móvil y simplemente, aunque esté la cámara en enfoque manual, yo hago tap en mi cara y enfoca y se fija y ya no pierdo el enfoque nunca. Ahora, si me voy a estar moviendo por la habitación, voy a estar cambiando de distancia, entonces ahí sí que no puedo confiar en el enfoque de la cámara. Son un montón de cositas que hasta que uno no las prueba, no puede saber realmente cuál es la herramienta que necesite. Entonces, mi conclusión después de estas pruebas es que no hay una tecnología mejor. Sí que depende más de la cámara y de lo que la cámara en concreto con esa tecnología nos está ofreciendo. Y yo en mi caso, ahora mismo para mis vídeos de YouTube, me quedo con la GH5S. Me encanta la calidad de imagen que da. La 7 III está muy bien, me da un montón de libertad en otros sentidos y muchas más opciones en otros sentidos, pero para este caso concreto no. Entonces creo que es importante saber qué tipo de fotografía, vídeo vas a hacer y entonces cuál es la herramienta que mejor te lo ofrece. Ah, bueno, y luego como curiosidad se me ha olvidado decir que si tenemos ya una cámara con formato completo, es decir, una full frame, y tenemos lentes Canon, Sony y queremos probar las Panasonic o las Olympus o otro tipo de cámaras con sensores más pequeños, que sepamos que tenemos unas grandísimas herramientas que son los Speed Boosters, que son simplemente una especie de adaptadores, pero que tienen como si fuese una lente que hace de lupa. Entonces, la proyección normal de esa lente de full frame la concentra para un tamaño más adecuado para nuestra cámara. Hay diferentes factores de concentración. Entonces concentramos la luz, tenemos un paso más de luz porque estamos metiendo más luz en un tamaño más pequeño y solventamos esa pérdida de tamaño de imagen que ocurre cuando ponemos una cámara con un sensor más pequeño, con una lente diseñada para un sensor más grande. Entonces al final es probar, investigar y ver realmente qué necesitamos. Creo que lo importante, como siempre, como conclusión, no es realmente la cámara que tenemos, sino conocerla al dedillo, saber qué nos ofrece esta cámara, saber cómo sobreponernos a sus limitaciones, porque todas cámaras, todas tienen sus limitaciones, y después desarrollar mucho nuestras habilidades para poder plasmarlas con la cámara. Es decir, creo que no es la cámara la limitación para que nuestras imágenes y nuestras creaciones sean buenas, como siempre, y sobre todo con cámaras de tan alta gama ya, que a mí me parecen cámaras de súper alta gama, aunque las hay de mucha más alta gama. Pero ya comparado con lo que yo empecé, me parecen cámaras brutales, ambas, las dos cámaras. Así que, nada más, creo que no me dejo nada. Ha sido un súper vídeo, espero que te haya gustado, que te haya servido y que hayas aprendido. Muchas gracias por verlo y nos vemos la semana que viene. Adiós. En micro 4 tercios con lentes como esta, que es un 12-35, tenemos exactamente lo mismo que ¿qué sería? Equivalente full frame 12-35, un 24-70. Uy, no es este. No es este. No lo tengo aquí. Bueno, no pasa nada.